Vamos a olvidarnos un poquito de la parte no lineal, vamos a seguir asumiendo que todo esto es lineal, para decir nosotros podríamos tener un mapeo, ¿cierto? O un kernel sobre los datos. Entonces el modelo que estaríamos ocupando acá, fíjense que es exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Sin embargo, ahora vamos a agregarle la condición de que los parámetros tienen algún tipo de distribución asociada. Ahora, ¿cierto? La gran diferencia con respecto a lo anterior, evidentemente podemos tener cualquier tipo de distribución, te lo voy a revisar para el caso de distribución gaussiana, porque es uno de los más comunes y el más sencillo de explicar. Pero obviamente esto también podría extrapolarse a cualquier tipo de distribución. ¿Okay? Puede ser los parámetros distribuirse de forma uniforme, y el razonamiento que hay que seguir es exactamente el mismo. Voy a asumir de que la PDF de los parámetros es, como les digo, una distribución normal, que de acuerdo ocupando como una nomenclatura similar a la de libros, diríamos que es de los parámetros dado su media, que en este caso vamos a decir que es 0, y una varianza, que en este caso la vamos a expresar así. Claramente, si los parámetros tienen una distribución, esto fuerza a que I sea una distribución. Entonces, si todo lo demás es determinístico, pero θ es aleatorio, obviamente I también va a ser aleatorio. Esto induce una distribución sobre el estimador. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que se distribuye normal con media 0 y con varianza sigma cuadrado. Pero fíjense que si aquí nosotros ponemos esto, quiere decir, ¿cierto?, de que la matriz de covarianza, ¿verdad?, es sigma cuadrado, y así sigma cuadrado, y los elementos fuera de la diagonal son 0. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que ustedes saben, de que todas las muestras son independientes e idénticamente distribuidas. Fíjense que el libro define sigma cuadrado como un alfa a la menos 1, que le llama parámetro de precisión. Y el razonamiento que tiene estos es que si los parámetros son determinísticos, su distribución es un delta, porque están todos concentrados en ese punto. Ahora, pensando, ¿cierto?, en un parámetro. Si el parámetro es determinístico, su distribución es un delta. Ahora, si no es determinístico y es gaussiano, evidentemente va a depender de la varianza. Si la varianza es chica, esto cada vez se parece más a un delta y cada vez es más determinístico. Pero si la varianza es grande, esto es, digámoslo así, en términos burdos, mucho menos determinístico, es más aleatorio, y por ende el parámetro de precisión cuantifica eso. Entonces, mientras más varianzas, quiere decir menos precisión. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué es lo que tenemos primero? Son los puntos de entrenamiento, que son nuestros datos que tenemos siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al igual que antes, expresamos esto vectorialmente. Entonces voy a llamar mi vector de i, ¿cierto?, a todo mi vector de etiquetas. En este caso tengo n observaciones. Y voy a llamar a phi la matriz de todos los elementos nk, donde el elemento nk corresponde a la función de mapeo késima sobre el dato de entrenamiento nésimo. ¿Ok? Entonces esta sería la matriz de observación. La misma forma en que la hemos construido siempre. Mi vector de parámetros, θ0, θ1, hasta θn, como siempre. Entonces no nos olvidemos n mediciones, m parámetros. Y no nos olvidemos que son random, en el sentido de que siguen una distribución. Como dijimos acá arriba, que esta es la palabra clave, como θ es aleatorio e induce una distribución sobre i, nuestro problema se traduce en encontrar cuál es la distribución que sigue ahí, de acuerdo, ¿cierto?, al modelo. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que resolver. Y la distribución no solamente de eso, sino que nos interesa saber la distribución del x1, la distribución del siguiente vector, etc. Para decir, nos interesa saber la distribución de todos los vectores de entrenamiento que tenemos. ¿Y por qué nos interesa eso? Vuelvo a repetir, para que quede claro, porque nosotros tenemos entonces en este caso que θ se distribuye de acuerdo a un parámetro, estamos asumiendo, ¿cierto?, que las funciones phi son determinísticas, entonces eso induce una distribución sobre i. Y como obviamente el regresor en este caso resulta ser estadístico, necesito saber su distribución para poder describirlo. Entonces el problema ya no es solamente encontrar los valores, sino que también tenemos que agregarle este sabor de la parte estadística. Entonces, nos interesa la distribución de cada uno de estos, es decir, saber la distribución de probabilidades, porque fíjense que cada una de estas funciones es simplemente el vector i. Pero este vector i, sabemos, de acuerdo al modelo que tenemos arriba, que corresponde al producto entre la matriz phi y mi vector de parámetros θ. ¿Y cuál es la gran gracia de esto? I es una combinación lineal de qué cosa, de variables aleatorias gaussianas. Las variables aleatorias gaussianas, que me refiero a esto. Es una combinación lineal de estas variables. Por tanto, I también es gaussiano. ¿Cuál es la gracia que sea gaussiano? Es que solamente necesitamos conocer su media y su varianza para poder describir de forma completa el estimador I. Entonces, nuestro esfuerzo ahora evidentemente está en encontrar precisamente cuáles son estas medias, la media de I y la varianza de I.
Entonces vamos con la media. La media, ¿cierto? O el expectation, en este caso, de mi vector I, de acuerdo a la fórmula que tenemos arriba, que es a la media de la matriz phi traspuesta, multiplicado a mi vector de parámetros θ. Ahora, como phi dijimos que era un mapeo determinístico, sabemos por propiedad de la expectation que esto sale. Entonces tengo mi matriz phi, ¿lo había puesto traspuesta acá o no? No, lo había puesto traspuesta. Entonces me queda esto por la esperanza de θ. Y en este caso dijimos de que θ tenía media 0. Entonces la media de I también va a ser 0 como consecuencia de que estamos diciendo que la distribución de los parámetros tiene media 0. Ahora, ¿cómo sería la covarianza del vector I? Por definición, como la media es 0, simplemente me queda que esto sería I por I traspuesto. Esta es la matriz phi, multiplicando el vector de parámetros θ, ese sería I, y ahora sería I traspuesto, que correspondería a phi, multiplicando θ, todo eso traspuesto. Ahora, al igual que antes, tenemos la esperanza de constantes multiplicando variables aleatorias. Entonces, por propiedad del expectation, ¿cierto? Esto sale, me queda aquí phi, me queda el expectation de θ, por θ traspuesto, y fíjense que no cambio el orden porque son matrices, y este también podría salir. Ahora, como sabemos de que las distribuciones del parámetro θ tiene media 0, sabemos entonces que esto corresponde a la covarianza del parámetro θ, que ya dijimos que eran I y D, y que tienen esta matriz de covarianza. Entonces eso resulta que acá tengo phi, sigma cuadrado, identidad, phi traspuesto. Y lo que podemos hacer acá es como la matriz identidad puede moverse para el lado que yo quiera, y simplemente sigma es un número. Bueno, multiplicar en realidad por la matriz identidad esta desaparece. Me queda entonces que tendría el valor de la varianza. Y acá tengo el producto, ¿verdad?, de phi, y acá phi traspuesto. ¿Y qué se dan cuenta que esto es exactamente al producto de los mapeos, amplificados por un sigma? Entonces, ¿esto qué es lo que es esto? Es un vector en la matriz K que nosotros ya habíamos definido anteriormente. Esto es un kernel. No sé si ustedes se maravillarán tanto con esto, pero cuando uno, por lo menos yo, cuando descubrí de que esto me daba un kernel, que es algo que nosotros ya estudiamos, es maravilloso, porque quiere decir, ¿cierto?, que todo lo que nosotros sabemos de kernel lo podemos aplicar en este tipo de problemas. Entonces, obviamente, eso nos va a facilitar mucho la vida. Entonces, el matriz kernel tiene elementos mn, que en este caso es el vector n y el vector m, ¿ok? Y de acuerdo a nuestra definición actualmente, ¿verdad?, para este caso corresponde a sigma cuadrado. Aquí sería la función phi evaluado en xn traspuesto multiplicado por la función phi evaluado en xm traspuesto. No nos olvidemos que phi, como no lo pusimos traspuesto acá, cuando definimos el modelo, en esta parte, se desapareció. Cuando definimos el modelo aquí, ¿cierto? Fíjese que el phi no está traspuesto, entonces por eso cada elemento del phi es el phi traspuesto. Por eso aquí aparece phi traspuesto y después multiplicado por phi. Para que no se confundan con eso. Por lo tanto, K de U, B es un kernel. No necesariamente tenemos que saber el modelo del mapeo, ¿ok? Sino que podemos, solamente sabiendo el kernel, tenemos nuevamente todas las ventajas de antes. Tengo acá parámetros que son aleatorios, θ, ¿cierto? Y tengo un mapeo phi que está tomando los datos y lo está mapeando. ¿Cómo aparece eso en el estimador? El mapeo phi no aparece en el estimador salvo hasta el momento de su covarianza. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Que yo ni siquiera necesito saber el mapeo phi, solamente si sé que los parámetros tienen, por ejemplo, o muy aproximadamente incluso, una distribución gaussiana, lo único que me interesa saber es la varianza colectiva de todos estos parámetros, que sería el sigma cuadrado. Y si es así, entonces todo esto colapsa en que la covarianza de I va a aparecer el mapeo del kernel, ¿ok? Entonces ni siquiera me tengo que preocupar de estar mapeando los datos, sino que simplemente con el set de entrenamiento, los X y los Y, los enchufo dentro de este kernel y puedo estimar cómo estos parámetros se mapean dentro del estimador I. Entonces tengo automáticamente la media que es 0 y tengo además, ¿cierto?, la covarianza que está a donde aparece este kernel. Lo interesante acá es que con esto hemos considerado entonces los datos y hemos considerado los priors, que sería la distribución a priori de los parámetros θ. Pero, ¿qué pasaría entonces con I? Me refiero a que puede ser de que tenemos sistemas en los cuales tenemos un modelo, en el cual no necesitamos saber exactamente el mapeo, pero si sabemos, por ejemplo, que los parámetros tienen media 0 y distribución gaussiana, entonces el mapeo no me interesa conocerlo porque sé que el estimador lo describo completamente sacando su matriz de covarianza. Y con eso tengo descrito todo el proceso del estimador. Ahora, ¿qué pasa, cierto, si las mediciones, y a eso me refiero con los puntos I, tienen un error? Y eso es lo que vamos a ver ahora.